Buenas, soy Axel Diera. Yo les reacciono el capítulo número 12 y final de Shiunji no Kodomotachi, o mejor conocido como Los hijos de la familia Shiunji. Y bueno, en el episodio anterior, después de todo lo sucedido con nuestra querida Ouka, vemos como pues la familia termina pues teniendo ahí un poquito pues de vacacioncitas, yendo pues a su casita de campo para terminar despejándose pues un poquillo. Justamente, bueno, viendo lo que terminó sucediendo con Ouka tras declararse pues ahí ante un moribundo Arata, vemos como pues este termina teniendo pues conflicto, sobrepensando pues ahí un poquito las cosas debido pues a la situación ahí con Ouka y tal. Mientras vemos como pues tanto Minami como pues esta Kotono pues parece que termina notando ahí un poquito pues la despistadez de nuestro querido muchacho. Al final, bueno, vemos como pues nos terminan mostrando un bonito momento, o sea, entre Ouka y este Arata en esta especie pues de sauna, o sea, que terminaron creando y tal, viendo cómo pues nos explican cómo pues ellos ya desde antes pues al tener esta relación pues bastante gemélica, digamos que te la terminaban pues pasando bastante juntos, al punto de haber pues cierta relación pues cercana ahí entre ambos, y revelándonos la posibilidad de que nuestra querida Ouka pues ya sentía algo por Arata desde ese momento. Aparte, bueno, viendo como pues Ouka también pues se ha vuelto un poquito pues más cariñosita con este Arata. Aunque al final, bueno, también terminamos teniendo esta conversación bastante interesante entre Arata y Shion, viendo cómo pues había, o sea, fue el que sugirió el viaje, más que nada porque en esa región parece que pues vivían o sea, sus padres biológicos, y él obviamente pues tenía interés ahí de terminar ahí conociendo un poco. Lamentablemente pues parecía, o sea, que ya se habían mudado pues de el lugar, aunque les digo, me parece muy interesante, o sea, que sí se haya planteado la idea de realmente pues querer ahí conocer bueno, la familia eh, biológica y tal. Aunque ya para finalizar terminamos viendo como pues Minami intenta pues empezar a dar sus pasitos pues en relación, o sea, con el querido Arata, intentando lucir pues un poquito pues más femenina, invitándolo pues a una cita y tal, y viendo como pues terminan pasando un muy buen rato juntos, aunque Arata bastante despistado y bueno, normal, no lo voy a criticar porque pues tiene sentido, o sea, que no note pues que realmente Minami básicamente pues estaba yendo pues tras de él. Pero bueno, ya al final de toda esta situación nos termina mostrando algo bastante interesante. Les digo, no sé si esto sea igual otra vista al futuro sobre, bueno, la posible ganadora pues dentro de esta historia. Les digo, para mí el autor tiene la oportunidad de hacer un gran final, la verdad, haciendo pues esta divergencia de las rutas, lo cual les digo, para cómo está hecha la historia y para cómo nos la han mostrado, la verdad es que terminaría funcionando bastante bien. Así que vamos a ver cómo pues va a terminar siendo este último episodio, y rezar porque venga esa nueva temporadita y seguir viendo cómo va creciendo pues el amor en esta familia. Así que ya con esto no nos entretengamos más y pues sin más dilación, comencemos. ¡Buah! ¡Qué mejor manera de terminar este anime que con trajes de baño! Con cada una pues de nuestras queridísimas chicas. Y aparte con una potente revelación pues para la parte final. Así que muy bien, la verdad es que he disfrutado mucho este anime, la verdad. Y recemos pues porque haya una segunda temporada.
O sea, con que haya una, o sea, yo puedo esperar ahí lo que sea necesario, la verdad, ya que pues sí, me he disfrutado bastante pues aquí de estos queridísimos personajes. Pero bueno, ya hablando un poquito, o sea, de lo acontecido en este último episodio, vemos como pues para lograr refrescarse un rato y despejarse, nuestra querida familia Shiunji termina pues dando una visita al río, donde, bueno, terminan pues ahí, disfrutando del agüita y rememorando pues un poquito pues de cuestiones del pasado, pasando unos buenos momentos pues como la bonita familia que son. Bueno, quitando el hecho de que, la gran mayoría pues de las chicas, si no es por decir todas, aparentemente pues quieren tirarse pues a su hermano. Eh, bueno, es que no es mayor, pero bueno, su hermano más mayor de los dos que tienen. Así que interesante pues ahí la verdad de la cuestión. Y bueno, después de regalarnos un poquito pues de escenas de fanservice con, bueno, las chicas pues ahí en trajes de baño, Oukas pues saltando y tal, la situación pues de Seika perdiendo su parte superior pues del bikinicito, la parte pues ahí, con nuestra queridísima Banri, donde vemos como pues nuestra muchacha, prácticamente intentaba pues declararse a nuestro muchacho, quiero suponer, o ponerlo a prueba debido pues a la situación ahí de, o sea, con, o sea, con Kotono y tal. La verdad es que les digo, con Banri es muy complicado saber qué es lo que está, pensando pues esta chica, ya que pues mantiene ahí bastante misterio, la verdad, la muchacha. Pero algo interesante, la verdad, pues que tiene Banri es, digamos, este jugueteo que les digo con Arata. Que les digo, o sea, mientras más avanza y mientras más la vemos, o sea, relacionarse con Arata, más aumentan mis sospechas de que es muy probable que Banri estuviera enamorada de Arata pues desde antes. Y de hecho esta manera juguetona de hacer las cosas es como su manera, o sea, de, exteriorizarlo, pero obviamente pues manteniendo ahí todavía la distancia. Probablemente por la responsabilidad, al igual que Arata, de, ser pues la hermana mayor. Pero ahora con toda esta situación de Kotono y lo que estamos viendo, o sea, con, tanto Ouka y Minami ahora, normal, la verdad, o sea que Banri pues empieza a sentir un poquito pues el choque y el conflicto, o sea, con todo esto. Así que muy interesante la verdad, pero lamentablemente al final Arata no terminó escuchando las palabras de su hermana mayor, porque si no, pues, quién sabe que pudiera llegar a haber pasado la verdad ahí. Pero bueno, ya después de esto también tenemos pues el momento, en solitario pues de Arata y Kotono, donde esta obviamente pues siente, la carga, o sea, de todo lo sucedido debido pues a que se siente culpable de lo, no solamente de lo sucedido con Ouka, sino que también vemos un poquito con lo de Minami. Y tiene un poquito de sentido, ya que recordemos que fue después de la declaración de Kotono que, bueno, nuestras muchachas empezaron ahí pues a cuestionarse la vida. La verdad, así que pues tiene sentido ahí, que sí, esto también terminó afectando pues a Minami en su momento, y obviamente muchísimo más a Ouka con todo este, dilema existencial que tenía con respecto a lo de su familia. Pero muy bien, la verdad me agrada, o sea, como pues Arata, les digo, me ha encantado Arata, la verdad, como pues hermano mayor. De hecho, sería de las pocas veces, o sea, que si la historia terminara, o sea, con Arata, no eligiendo ninguna de las chicas y terminando con otra chica y tal, no me molestaría. Sí sería jodido y tal, pero no me molestaría por el simple hecho, o sea, de que Arata ha hecho tan bien su papel de hermano mayor y tal. eh, o sea que me pegaría el hecho de que al final, o sea, terminara viendo a todas las chicas como hermanas. Pero al igual, o sea que también, respetaría eso. No me importaría tampoco pues que terminara ahí con una de las, entre comillas, hermanas.
Em, Porque prácticamente, bueno, de eso pues se trata las comedias románticas, de ver ahí la batalla pues para ver qué waifu se alzará con la victoria al final pues de la historiecilla. Pero bueno, muy interesante. Bueno, Arata pues apoyando a Kotono y tal. Nos terminan mostrando lo que pedía desde un principio y tal. Y es ver por qué esta Kotono se terminó enamorando de Arata en primer lugar. Y me ha gustado, es simple, la verdad me gustaría, o sea, que hubiera un poquito más de desarrollo en eso. Pero me funciona, la verdad, para el desarrollo, o sea, de la historia. Y es que vemos como Kotono todo este tiempo, o sea, desde muy pequeña y tal, se sentía, o sea, como pues el extra en la familia. Y probablemente la gente, o sea, que no esté en esa situación no entienda ese sentimiento, la verdad. O sea, si eres el hermano ahí de mayor o el hermano de en medio y tal, puede que nunca llegues a sentir ese sentimiento. Y bueno, a veces los hermanos menores tampoco, porque generalmente suelen ser los más sobreprotegidos, sobreprotegidos del asunto. Pero sí, a veces cuando tú eres el hermano más chico y tal, es como que te sientes, te llega a llegar a sentir como el agregado, el que no encaja en la ecuación pues ahí del todo en la familia. Y es muy interesante, o sea, porque vemos como pues prácticamente, o sea, cada uno de los hermanos tenía ahí como un rol ahí, o sea, muy específico y tal, o sea, lo vemos como el padre al despedirse de ellos y siempre les mencionaba y tal, y Kotono era como que, ah, sí, Kotono, tú se mona. Y ya, igual incluso con las hermanas, era como que, ah, sí, quédate ahí viéndote bonita y tal, y obviamente pues es un sentimiento, o sea, que a la larga pues se termina ahí acumulando y tal, de sentir, o sea, que no, o sea, no, realmente, o sea, tu existencia pues no llega a ser tan importante, o sea, por mucho, o sea, que haya pues esta conexión ahí de familia y tal. Así que la primera vez, o sea, que alguien terminó viendo a esta Kotono y la terminó pues ahí como que siendo digamos, o sea, la principal ahí en la vida y tal fue el queridísimo Arata. Y es por eso, o sea, que entiendo cómo pues a partir de ese momento pues este sentimiento empieza a surgir y a partir, o sea, viendo, es lo que les mencionaba, o sea, ya me imaginaba que Arata siempre había sido un buen hermano, o sea, todo este tiempo y tal, así que pues tiene sentido que al final las chicas pues llegado el momento hayan desarrollado ahí un cierto cariño, o sea, por ese Onichan, o sea, que las ha protegido pues todo este tiempo. Me hubiera gustado, o sea, que esto lo hubieran mostrado ya desde un principio y no mostrarlo aquí tan tarde, la verdad, porque les digo, o sea, uno de mis principales problemas y que terminaré hablando, o sea, al final cuando haga el análisis y tal, era, o sea, que sentía que después de la declaración era como que las chicas, o sea, cambiaban su chip de hermana amante bastante rápido, la verdad. O sea, por eso quería ver ahí un contexto y me agrada, o sea, que ya cuando vas conociendo y entendiendo ahí a tal, puedes llegar a entender de que, ahora tiene bastante sentido, o sea, de que el cambio, o sea, las haya dado a reaccionar de esa manera. Al menos en el contexto tanto de Kotono como de Oka y posiblemente esta Banri. Todavía falta mucho pues de conocer de Seiya y tal, porque de momento es como que sí ha habido momentos ahí entre Arata y tal, pero ha quedado ahí como pues un puro experimento y tal, no hemos visto, o sea, realmente cómo pues es la relación en el pasado pues de ello. Y tampoco pues de Banri, o sea, que sigue manteniendo como pues esa cierta, a pesar de sus jugueteos, sigue manteniendo pues esa cierta distancia hermanos, al menos de momento. Pero bueno.
Gracias a las palabras de Arata vemos como pues finalmente Kotono termina agarrando el valor para confrontar a sus queridísimas hermanas. Ya después pues de la parte ahí de las velitas toda bonita y tal, bastante chulo la verdad ahí con lo de la iglesia. Vemos como pues Arata termina encontrándose con una peculiar conversación entre Kotono, Minami y esta Ouka, donde Kotono pues se termina disculpando obviamente pues por la declaración y tal y pues eh, el posible, o sea, dilema, o sea, que les pudo haber ocasionado pues a estas chicas, pero al final, o sea, reafirma pues sus sentimientos. Y eso me gusta, la verdad, porque no me gusta, o sea, ese tipo de historias de romances donde la chica dice, no, me arrepiento y tal, he sido demasiado egoísta con mis sentimientos, así que para enmendar las cosas, guardaré mis sentimientos a pesar de que amo a esta persona, pero para no causarle problemas a los demás, ni al chico que me gusta, ni a básicamente mi rival de amores, me haré a un lado. No, o sea, ese tipo de desarrollo siempre lo he odiado, la verdad, porque no me tiene ningún sentido. El amor, como ya he mencionado, pues es egoísta y tal, y no puede simplemente, o sea, porque tú crees que la otra persona va a ser más feliz, o sea, con la otra y tal, digo, al menos dependiendo ahí de las circunstancias, pero por ejemplo, en este sentido, o sea, donde nadie es más que, o sea, que otra, ni hay contexto, o sea, que beneficie más a otra y tal, o sea, todos son un igual, o sea, siento ahí, o sea, siento que sería muy grosero, o sea, hacer esa situación de no, me hago a un lado, guardo mis sentimientos para no molestar a tal. No, me gusta, o sea, que Kotono al final le dice sí, lo siento y tal, pero reafirmo mis sentimientos mencionando, o sea, que yo amo a Arata. Así que bastante bien por nuestra chica, aunque lamentablemente, pues esto termina también despertando a las fieras, viendo como pues tanto Minami como Ouka terminan también aceptando y declarando sus sentimientos, sacando pues ahí los cuchillitos listos ahí para empezar a darse navajazos pues cuando sea posible, la verdad. No sé, la verdad, o sea, me gusta, o sea, que haya una sana rivalidad, o sea, entre las contendientes entre comillas y tal, o sea, porque le da ese fair play a cada una de las chicas, de que nadie diga de que no, esta no se la merece porque hizo esto y es bastante jodido, que es lo que a veces termina ahí sucediendo. Entonces, en este modo, o sea, de que es más justo, o sea, para cada una de ellas, solo espero, o sea, que aunque me fastidia un poco esa idea de que, bueno, al final quien gane, gana. Y las otras pues se aguantan. Es como que, o sea, sí, pero no sé, o sea, me duele bastante, la verdad, porque es como que muy doloroso, o sea, cuando... O sea, muy genial, o sea, para el que logró ganar y tal, pero es muy doloroso, o sea, para la persona, o sea, que pierde en la carrera del amor, duele la verdad, así que bueno. Eh, todo esto justamente pues lo termina escuchando pues nuestro queridísimo Arata, que al final pues va a tener que pensársela bastante bien ahora que sabe, o sea, que tres de sus hermanas pues gustan de él. Así que vamos a ver cómo pues lo termina afrontando, o sea, como pues el buen hermano mayor que es, y ver, o sea, cómo pues termina lidiando con los sentimientos pues de cada una de ellas, hasta que Seija y Banri también terminen entrando en la ecuación, que muy seguro va a terminar sucediendo pues esto mismo. Y todo parecía que iba a acabar simplemente pues con esa declaración ahí de guerra campal y tal, muy bonito y todo, y era como que wow, ya era un buen final, al menos para mí, de esto va a estar interesante, o sea, para lo que se venga. Termina cerrando, o sea, bastante decente, o sea, no es un, o sea, es un final abierto obviamente y tal, pero termina
o sea, cerrando bien esta parte de la historia, o sea, no espectacular, pero sí como que, o sea, sí te crees que, bueno, hasta aquí esta parte de la historia. Pero lo que no me esperaba era lo que se venía a continuación, donde le dan de esta manera, o sea, siento que cierra un poco mejor, o sea que si lo hubieran dejado pues ahí nada más con eso la verdad, y es con la revelación que entre esta familita no solo Minami y Shion son hermanos, sino que aparentemente hay otro par de hermanos dentro de la familita Chiunji. Y con esas revelaciones que termina esta primera temporada y esperemos que no la última. Muy bueno la verdad es que ha sido un anime muy entretenido, o sea, desde el principio, le digo, la premisa ya llamaba, la verdad, bastante, o sea, para o sea, tener ahí un buen concepto a desarrollar. Y me alegra, o sea, que de momento no ha decepcionado, ¿es cierto? O sea, que tampoco es perfecta, hay allí algunos detallitos, o sea, que hay que pulir, hay algunas conveniencias, también está el hecho de que, bueno, es una familia de ricos y digamos que termina afectando un poquito la historia, o sea, de en cómo se desarrollan pues ahí algunas de las situaciones ahí en la familia, lo cual a veces puede llegar a hacerlo un poquito pues menos o sea, menos realista, o sea, para alguien de este otro lado, la verdad. Pero aún así, o sea, en general, la historia es decente, la historia es entretenida, los personajes, sin lugar a dudas, son bastante, o sea, carismáticos y tal, que es lo más importante, o sea, porque este tipo de historias, les digo, o sea, tienes fuerte en los personajes, más específicamente, y hay que ser honestos, en cada una de las chicas. O sea, porque si en una comedia romántica de muchas chicas enamoradas de un mismo chico, o sea, no terminan teniendo ese carisma y tal, digamos que la obra, o sea, se puede llegar a tornar un poquito aburrida e inclusive tediosa a la larga. Así que, o sea, me alegra, la verdad les digo, o sea, a mí me agradan todos los personajes y tal. Obviamente hay otros que tal, digo, Arata eh, me cae bien y todo esto. Y bueno, hablando un poquito pues de toda esta cuestión, antes de entrar en el análisis general, toda esta cuestión, o sea, de estos dos nuevos pareja de hermanos, en un principio estaba pensando, wow, esto significa que Arata realmente es hermana es hermano de una de las chicas. Pero luego pensé, no necesariamente. O sea, no necesariamente tiene que ser Arata el hermano de una de ellas genuino y tal. También podría ser, o sea, que sean entre las mismas hermanas, la verdad. Y ahí es donde el asunto se pone interesante, porque la verdad, espero que sea así, o sea, que sean realmente entre las hermanas, o sea, que realmente haya una pareja otra pareja de hermanos, porque si no, se me parecería un nerfeo muy potente, la verdad, o sea, porque dudo que el autor vaya a querer ir por esa ruta, la verdad, especialmente viendo cómo a la gente le cuesta separar un poquito la ficción de la realidad y se ponen muy intensos de que, oh, ¿cómo vas a poner eso en tu obra? No, tu obra tiene que ser de esta manera porque si no... Y bueno, ya vemos lo que termina pasando por la cabeza de la gente. Nadie, o sea, estamos en un punto donde nadie puede escribir algo interesante, o sea, que se le ocurra ahí de que, voy a hacer una historia donde los nazis... No, porque luego ya ves a gente ahí encendiendo antorchas de que, ¿cómo vas a escribir acerca de... Ay, Dios. La libertad de expresión se está yendo a la mierda en estos días, sinceramente. O sea, y hay que entender esto. O sea, un autor puede, o sea, o un artista en general, o sea, puede escribir, dibujar, realizar, componer lo que se le dé la puta gana, o sea, del tema, o sea, de que se les hinche la tal, siempre y cuando, o sea, no termine dañando a ninguna otra persona con esto y tal.
Y eso les digo, es lo que a muchas veces la gente pues le cuesta llegar a entender. Así que, pero bueno, volviendo al asunto, o sea, dudo que vaya a ir por esa ruta el autor, así que sí espero, o sea, que les digo que vaya, o sea, porque les digo, o sea, si Arata resultara ser hermano de una de ellas, y tal sería el nerfeo definitivo, o sea, ya sabrías que con ella no, no sería ahí el pegue, la verdad. Y me jodería, o sea, que al final nos quieran decir, ah, no, es que Kotono realmente sí era la hermana pequeñita y tal. Que justamente, y por eso se le digo, me da un temor porque lo veo. O sea, sería una de las, o sea, lo veo, o sea, como autor, o sea, como alguien que le gustaría escribir algo algún día y tal, lo veo, o sea, que para joder el autor sea capaz de hacer que la que en un principio fuera totalmente honesta con sus sentimientos sea la que no tendría ninguna oportunidad y tal, o sea, sería ahí sí sería como que autor, te quemo la casa. Ahí para que vean. Sí, sí les entendería el hate, la verdad, no, broma. Broma, la verdad, el hate nunca está justificado, pero ya me entienden la verdad. Pero, en fin. Así que creo que sí deberían estar, o sea, entre las hermanas, este par de hermanas, básicamente. Y revisando, les digo, por color de pelo sería complicado, la verdad, averiguar la verdad del asunto, porque vemos que Shion y esta Minami, o sea, no comparten mismo pelo, así que es como que, va. Pero sí comparten, curiosamente, y me estuve fijando porque quería a ver si lo sacaba y tal, sí comparten mismo color de ojitos. Así que muy interesante pues ese detalle, ya que esto podría llegar a darnos una queridísima pista. Ya que, bueno, revisando los ojos, o sea, de las demás, bueno, Minami los tiene verdes. Eh, esta, esta Kotono los tiene amarillo miel. Banri los tiene medio moradescos, bastante bonitos la verdad. Eh, esta Ouka los tiene azules y... permítanme. Esta Ouka los tiene azules. Curiosamente, Seiha también los tiene azules. Ahí para tener a detalle. Shion los tiene verdes y Arata cafés. Así que las únicas, o sea, que terminan compartiendo color de ojitos aquí de por medio. Podría ser el asunto, o sea, de Ouka con esta Seiya, la verdad. Aunque no entendería, o sea, bueno, sí, entiendo que la idea del autor es hacernos pensar de que, oh Dios, Arata es hermano de una de las hermanas y tal. Creo que es ahí por ahí va el asunto para luego, o sea, jugar la carta de que, jajaja, los engañé. Realmente quienes son hermanas son estas y tal. Creo que esa es la jugarreta, o sea, que quiere dar el autor y la verdad es que es muy buena porque les digo, o sea, sí, lo primero, o sea, que a uno se le ocurre es lo de, o sea, lo de Arata. Así que bien ahí por, por el autor por saber jugar ahí con las expectativas. Eh, Así que bastante bien por ese asuntillo, la verdad, muy, muy interesante, la verdad, pues este asunto, aunque les digo, descubriendo esa jugarreta es como que al final ya la revelación del final termina aquí perdiendo impacto, la verdad, pero en fin. Otro detallito antes de, digo, ya de dar el análisis final es la parte ahí que mencioné durante el opening, o sea que se me había olvidado comentar y llevo teniendo ganas de comentarlo, o sea, desde que me di cuenta y tal, que les había mencionado, o sea que, o sea, cuando hicieron la relación, o sea, de lo del anillo de Seiya, luego después descubrimos que esta Ouka tiene estos brochecitos del cabello y tal. Me puse a pensar, o sea, wow, ¿será que bueno, me había mencionado de que, wow, las hermanas, los demás hermanas tendrán también ahí objetos, o sea, o sea, que les habrá dado
o sea, la madre y tal. Luego sería interesante, la verdad. Y justamente, o sea, inmediatamente el siguiente, el siguiente capítulo, o sea, que terminé viendo, ya de tal, me terminé dando cuenta, o sea, de que en el opening, o sea, siempre terminan haciendo énfasis. Yo es algo que ya había notado, pero no le había dado mucha importancia, la verdad. Pero curiosamente cada una de las chicas se termina dando ahí cierto énfasis a cada, o sea, un objeto en específico. Primero tenemos a esta Kotono, o sea, con el labial. Y era una escena muy rara, la verdad. O sea, siempre me pareció una escena muy rara de por qué con el labial. O sea, no es que Kotono, o sea una chica ahí como que muy de arreglarse, tal vez para mostrarnos ese hecho de que quiere, o sea, verse mayor y tal, o sea, era mi idea, o sea, que tenía en la mente, pero no, o sea, el labial posiblemente o sea el labial de ahí de su madre y tal, y podría llegar a tener bastante sentido, la verdad. Luego tenemos el anillo de Seiya, o sea, que ya hemos visto, o sea, que el capítulo, el broche este, o sea, que tiene Minami en... Ay, no sé dónde, pero bueno, el broche, o sea, que sale ahí y tal, bastante bonito, la verdad. El brazalete, o sea, que tiene este Shion también. El collar, o sea, que presenta nuestra queridísima Banri. Los de estos del pelo, o sea, que tiene nuestra querida Oka. Y finalmente el reloj que posee Arata. La verdad es que es un detalle, o sea, que me ha encantado, espero, o sea, que en su momento también haya ahí, como que den ahí o sea, el énfasis, o sea, cada uno de estos objetos y ver, espero que haya un significado, o sea, más interesante en estos regalos y tal, o sea, que lo que mostraron, o sea, porque Oukas así nos mostraron ahí poquito que fue un regalo ahí, pero es como que simplemente, mira, esto es de tu madre y tal, y es como que le tiene ahí mucho aprecio por tal, pero como que no terminó pasando nada más, o sea, con eso, que les digo, o sea, queda bien, pero no sé, es como que tanto énfasis en estos regalos, o sea, como para que no haya un arco, o sea, arco especial, o sea, donde ya no se terminen dando ahí un poquito más del contexto, o sea, del porqué de estos regalos. La verdad es que sería, o sea, espero, o sea, que lo terminen pues ahí dando, ya que sería bastante interesante. Pero bueno, creo que ya sería lo único, o sea, que hablar pues de los detalles ahí interesantes, o sea, que me han parecido pues de esta obrecita. Ahora sí, hablar de lo que me ha parecido pues el anime en general. Primero, hablando un poquito, o sea, de la idea principal pues de esta historia, que fue la que terminó llamándome la atención, pues es esta idea de un grupo de hermanos que al final termina descubriendo que no son hermanos en realidad, bueno, hermanos de sangre, y que gracias a esto pues termina ahí habiendo pues un montón de situaciones amorosas. Y bueno, complicadas en general. Les mencionaba que para mí uno de los la única y mayor pega, o sea, que es lo único, o sea, porque te puedo soportar muchas de las situaciones, o sea, que hay en medio y de las conveniencias y tal, pero a veces me frustra, o sea, porque mi mente no deja de pensar en eso, o sea, de que de repente les digo, o sea, que les hayan mencionado y revelado esa verdad y que wow, hay que tirarnos a nuestro hermano y tal, es como que muy drástico para mi gusto. Les digo, o sea, pero al menos, bueno, ya al final afortunadamente he cambiado ahí un poquito de opinión, ahora me tiene un poquito más de sentido y tal, ya lo puedo, ya, o sea, ya me parece, bueno, no que tenga sentido, sino que te lo puedo llegar a comprar un poquito más, o sea, sabiendo como pues realmente hay cositas, o sea, que todavía no sabemos ahí de los personajes y que parece, o sea, que hay una buena conexión ahí entre Arata y sus hermanas, que han podido llegar a generar estos sentimientos. Así que en esa parte pues bastante bien y tal, me gusta, o sea, como pues sí, en un principio es como que la información, o sea, les termina choqueando y tal, porque pues es, como dije, un cambio bastante importante, es una revelación ahí, o sea, y tal, y más, o sea, para adolescentes pues ahí de su edad, la verdad.
Y entonces entiendo, o sea, que tengan ahí un poquito de conflicto pues con esto. Le digo, a una persona más mayor, incluso, o sea, una persona mayor, o sea, le puede llegar a costar asimilar este tipo de cosas, o sea, no quiero ni pensar, o sea, lo que puede llegar a pasar un adolescente. Y justamente me gustó cómo lo terminaron reflejando muy muy bien, o sea, con esta Oka, este sentimiento, o sea, de ya no conexión y tal, o sea, que termina perdiendo y tal, por ese, justamente ese temor, o sea, no porque ella ignore, o sea, todo lo que han convivido y tal, sino por ese temor de no saber, o sea, si esa conexión, o sea, que ella vio genuina y tal, o sea, pueda llegar a sentir, seguir manteniéndose ahora con esto, ya que como digo, siempre va a estar esa espinita. Así que muy bien, la verdad, obviamente va a haber personajes, o sea, que lo van a terminar asimilando mejor, como lo vemos con nuestra querida Minami, que fue que, bueno, para ella, pues ella va a su bola y tal, había otros asuntos más importantes con los que lidiar. Y bueno, tenemos pues a los otros personajes, bueno, con Kotono, o sea, encontrando ahí su, su chance, Banri, que todavía pues es un misterio, esta Seija, que también es un misterio, y que, bueno, las mayores, justamente, o sea, son las que tienen este mayor misterio, la verdad, ahí con todo este, o sea, con todo este asunto, la verdad. Y curiosamente, o sea, son las mayores las que han mantenido ahí la distancia con este, o sea, con este Arata. Así que interesante la verdad. Me ha gustado, la verdad, cómo pues se han desarrollado. Es muy, o sea, me hubiera gustado que se tomara un poquito más en serio la historia, la verdad, pero tampoco, o sea, que es que o sea, o sea, que me parezca mal el toque más a lo comedia romántica, o sea, que ha manejado el autor, porque precisamente al final esto es lo que es, una comedia romántica, y hay que terminar mantener eso en mente antes de poder criticar de que no, ¿por qué no puede? Bla, 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 bla. O sea, hay que tener en cuenta, es una comedia romántica, y va a tener ahí los prospectos de una comedia romántica, así que no esperes ahí que termine ahí, o sea, que podría ser algo interesante, o sea, con el género y tal, sí, la verdad, no nos vamos a engañar, pero, o sea, tampoco está mal, o sea, que quiera seguir las pautas de una. Pero en fin, de principio a fin, bastante entretenida, pues ahí con las situaciones y tal, momentos pues ahí de medio drama y que pueden llegar a seguir incrementándose a lo largo pues ahí de la historia, así que bastante bien. Lamentablemente solo pudimos ver dos arcos de personaje, que fueron justamente el de Minami y el de Ouka. Me hubiera gustado ver mínimo uno más, el de Seija, tal vez el de Kotono o inclusive el de Banri, pero parece que eso nos quedará pues para una siguiente temporadilla. Pero al menos digo, con con lo que nos han mostrado, la verdad es que estoy bastante satisfechillo. Y tal, como digo, tiene ahí sus cosillas, ciertas conveniencias, pero aún así, o sea, no es como que terminen afectando realmente pues la construcción, o sea, que tiene la historia, la verdad. Ahora, ¿qué es de una historia, o sea, sin los personajes? Y hay que decirlo, empezando con nuestro protagonista, la verdad es que me ha agradado bastante, la verdad. Ahí el Arata, Lego, me parece un muy buen hermano mayor, la verdad. Tendría que ser un top de los mejores besto hermanos mayores, la verdad, o sea, del anime. Ahorita no me viene, pero sé que hay alguien, o sea, sé que hay un par más, la verdad, ahí, por ahí en el anime, que me han parecido así como que, wow, Dios, bestos hermanos. Y justamente, o sea, diría que Arata terminaría, o sea, entrando ahí en el, o sea, no creo que llegaría, o sea, al top, es que le digo, no sé cuántos, o sea, porque diría, tal vez en el top 20 sí, y tal, pero les digo, tendría que revisar ahí algunos animes y tal, o sea, para saber si inclusive el top 10, pero bueno. O sea, solo para poner contexto, o sea, tenemos a los hermanos Elric de Full Metal Alchemist. Así que, o sea, sí.
hay competencia de hermanos bastante potente ahí, la verdad, pero digo, eso ya será otro asunto. Pero en general, o sea, Arata me parece bastante buen hermano mayor, o sea, siempre ahí anteponiendo ahí la felicidad y seguridad pues de sus hermanas ante todo. La verdad, muy bueno, o sea, siempre preocupándose por ellas, siempre velando por ellas, intentando, o sea, a pesar de él tener ahí sus conflictos personales y tal, siempre pues estar ahí al pie del cañón, o sea, por cada una de estas mismas. Así que muy bien, la verdad es que para agregarle un poquito de drama sí me hubiera gustado, la verdad, de ponerle un interés romántico más factible a Arata, que hiciera, o sea, que el dinamismo de la historia, o sea, se moviera un poquito, o sea, fuera un poquito más chirriante. Pero creo que entiendo por qué el autor, o sea, quiso descartar esto, al menos de momento, ya que sí, le digo, haría creo que la historia un poquito más caótica de lo que ya en un principio, o sea, puede llegar a ser, pero bueno. Eh, Luego tenemos a Sean, que lamentablemente para mí es el personaje más desaprovechado y más dejado de lado, o sea, de esta obra, la verdad, junto con el padre. Pero bueno, el padre tampoco es que importe bastante en la historia y tal, de momento. Pero sí, Sean siento que pudo haber tenido unas papeletas más interesantes. El hecho, o sea, de que la mayoría sea relacionarse, o sea, con Arata, sí me deja ahí como que un mal sabor, la verdad, ya que me gusta, o sea, por ejemplo, estos momentos de Ouka y Shion, o sea, que llegamos a tener en su momento, me agradaban porque era otra dinámica de hermanos diferente, o sea, que hay con la de Arata. Así que me gusta, o sea, me gustaría, o sea, que sí, o sea, que el personaje de Shion hubiera, perdón, sido utilizado, o sea, para hacer un contraste más, o sea, con Arata, o sea, viendo cómo Shion se termina relacionando ahí o sea, con las demás hermanas y tal, y quién sabe, o sea, poner ahí situaciones donde, o sea, las chicas tal vez, o sea, pueden llegar a fijarse en Shion, o al menos, o sea, terminar haciendo una comparación, o sea, de lo que sienten por Shion por Arata, para poder, o sea, hacer como digamos, un análisis morfosintáctico más, más concreto de por qué el amor, o sea, que sienten por Arata no es el de una hermana hacia su hermano. Digo, pudo haber sido aprovechado el personaje de Shion para eso, pero luego termina quedando mucho de lado y tal. Yo sigo ahí sus, la verdad, de que no nos hayan, de que nos mencionen mucho, la novia de Shion, la novia de Shion, y no veamos nada de la novia de Shion, así que Sus, la verdad, muy muy sospechosa. La verdad, tomando en cuenta que en el futuro todos son albinos. Lo siento, no voy a dejar ese chiste. Así que para pensar, la verdad. Eh, pero en fin. Así que sí, o sea, Sean me agrada y tal, pero es un personaje, o sea, que para mi gusto está bastante desaprovechado y dejado mucho de lado. Y luego, empezando por las hermanas, iniciando por la mayor, tenemos a nuestra queridísima y sexy Banri, que hay que decirlo, es bastante atractiva la verdad ahí la muchacha. Tiene esta aura madura pero juguetona, o sea que encaja bastante bien con el personaje y tal. Mi única pega, como les menciono, es este jugueteo, o sea, con Arata. La verdad le digo, si no es que ella, y les digo, lo más probable es que sí, o sea, viendo cómo va la historia, lo presiento bastante. O sea, si no es que Banri ya haya tenido sentimientos por Arata desde antes, o sea, de la revelación y tal, el jugueteo de Banri con Arata no me tiene ningún sentido. La verdad, o ¿por qué? Es que les digo, o sea, yo tengo hermana mayor. Y yo entiendo, o sea, que no, no juegas de esa manera, o sea, con tal. Y le digo, no, tal vez es una diferencia de cultura. Dudo mucho, o sea, que sea también una diferencia, que puede ser, la verdad.
tomando en cuenta muchas situaciones, pero lo dudo bastante, la verdad. Pero sí, o sea, no me encaja, la verdad, los jugueteos de Banry, o sea, con Arata, si no es que tú tengas sentimientos por él desde antes, la verdad. Pero quitando eso de lado, la verdad es que les digo, el personaje está muy bien, me gusta bastante, es bastante, o sea, todas las chicas son bastante moras. Tiene buen carisma, buena personalidad, me gusta pues ese aire, o sea, de hermana mayor, como pues ahí va cuidando de todos e intentando pues dar ahí o sea, intentando dar el porte de hermana mayor, pero bueno, vemos como pues a veces ahí como que flaquea y ahí es donde entra Arata pues dar el apoyo. Así que muy bien, la verdad, ahí la dinámica ahí de ellos dos. Le digo, me encanta la dinámica, o sea, que hay entre Arata y cada una de las hermanas. Ahí tal, le digo, con esta Banry es ese apoyo ahí como hermanos mayores, o sea, que son y tal. Así que bastante bien. Mucha personalidad, la verdad es que pues vemos ahí ciertas cuestiones, o sea, con cada chica, por ejemplo, el miedo ahí de Banry a lo sobrenatural, su sueño de porque pues quiere ser enfermera y tal, así que bastante bien, así que bien por el personaje ahí de Banry. Tenemos el personaje de Seija, que también, o sea, bueno, tenemos ahí el clásico personaje, o sea, que es listo y tal, un poquito fría al momento, pues ahí de interactuar y tal, pero que también vemos que se termina preocupando, pues, por sus demás hermanas. Y que si bien también tiene medio porte pues de hermana mayor y tal, pero que no lo resalta tanto, o sea, como pues vendría siendo esta queridísima Banry. Y que lamentablemente, al menos en esta temporada, pues no fue explorada del todo. Así que todavía pues nos queda ahí conocer un poquito pues de esta chica, pero les digo relación con Arata, o sea, con toda esta idea de experimentar y ver y que es la parte un poquito más lógica ahí del asunto y que te pone ahí una perspectiva más, más digamos, filosófica del asunto y tal, la verdad es que le da ahí un aspecto pues interesante, la verdad. Aunque la verdad es que sería mi cuarta de favorita, la verdad. Banre sería mi segunda. Y tal, y bueno, Seija sería mi cuarta. Luego tenemos a la queridísima Ouka, que gracias a Dios no terminó siendo el personaje, o sea, que pensé que iba a terminar siendo, que iba a ser la típica tsundere, que iba a estar ahí golpeando todo el tiempo a Arata, que iba a estar ahí jodiendo, que iba a estar siendo muy castrosa. Y que iba a terminar ahí negando ahí sus sentimientos hasta el final de los tiempos. Gracias a Dios, o sea, es tsundere, un poquillo, al menos en un inicio, pero termina cambiando pues a una actitud un poquito más de hermana ahí, o sea, con la que te terminas, o sea, la típica hermana, o sea, bueno, esta típica hermandad, o sea, donde te mal llevas con tu hermano ahí de que se pelean, pero en el fondo, o sea, se tienen un cariño y tal, me gusta, o sea, la verdad, ese tipo de relación pues que hay ahí entre estos dos gemelos, entre comillas, así que bastante bien, el arco ahí y tal. Un poquito arriesgado lo de las montañas, la verdad, pues ahí en su arco y tal, pero al final ahí todo resultó pues bastante bien para nuestra querida chica. Y ahora pues entrando en la carrera del amor por este Arata, así que bastante bien, la verdad. Ouka sin lugar a dudas sería mi tercera de las hermanas favorita. Y bueno, yendo por la siguiente tendríamos a Minami, la energética, más tomboy, o sea, de las hermanas y de las chicas y tal. Bastante agradable, la verdad es que tiene ahí su carisma. Nunca ha sido, creo que es muy poca, o sea, creo que ha habido solo un personaje o dos tomboys, o sea, que me han agradado lo suficiente, o sea, como para considerarlas potenciales, la verdad, románticos, pero la verdad es que Minami no entra entre ellas, o sea, ella se va más del lado, o sea, más deportista, tomboy, o sea, que no me termina gustando mucho, la verdad, y tal, digo, respeto, o sea, para los que les gusta, o sea, digo, cada quien tiene ahí sus gustos, pero sinceramente para mí no, es el personaje, la verdad, la hermana, o sea, que menos me llama la atención. Toda su historia, o sea, estuvo interesante, la verdad, o sea, apegado, o sea, en lo que es su personaje y tal, y me gustó el desenlace, pero
no, la verdad es que no termina ahí pegando, la verdad, pues de el todo. Pero bueno, también pues se ha unido a la carrera, al menos no le terminó pasando, o sea, lo que le termina pasando a otros personajes tomboys en otras historias, que es, o sea, que es o sea, que le terminan quitando todo el cerebro y no parece, o sea, que tenga prospecto romántico. Sí, te estoy hablando a ti, chica de las diosas del café. Sí, ya saben a cuál me refiero. Y tal. Al menos no le termina pasando lo mismo que a ese personaje. Al menos aquí sí está en en la carrera. Así que interesante también ahí el asunto. Pero sería mi quinta hermana, menos, bueno, la última de las hermanas, la verdad, pues ahí favorita. Y luego tenemos a mi favorita de el todo. Y es que me gusta su diseño, me gusta su personalidad y me gusta, o sea, su carácter, la verdad. O sea, el hecho de que haya sido la primera en enamorarse, el hecho de que haya sido la más sincera y la que haya confrontado ahí sus sentimientos antes que ninguna de las demás chicas, o sea, es algo, la verdad, que siempre he valorado. O sea, en los romances, o sea, la chica, o sea, que termina ahí no dudando en el momento, o sea, en que descubre y sus sentimientos y se encara ahí la situación, o sea, me termina gustando bastante, la verdad. Así que bien por nuestra querida Kotono, bastante mona, y ahora con este contexto, o sea, que nos han dado, al menos uno empieza pues ya a entender un poquito pues ahí el cariño, o sea, que tiene esta chica por su queridísimo Onichan. Así que sin lugar a dudas mi hermana favorita. La verdad, le digo, todas las hermanas son carismáticas, si bien es cierto, o sea, que manejan ciertos estereotipos y tal, hay que entender, o sea que, o sea que eso, o sea, siempre te vas a encontrar con estereotipos y tal. Aquí lo importante es que los personajes no solamente sean eso y que terminen ahí aportando algo más que simplemente actuar, o sea, conforme este estereotipo, lo cual al menos para mí logran hacerlo pues bastante decente. No digo así como que, wow, Dios rompió el esquema, no, obviamente no, pero sí, o sea, terminan ahí aportando algo más que solo ser ahí o sea, la personalidad y tal. Así que, bueno, no, el estereotipo más bien. Así que bastante bien ahí por cada uno de los personajes. Que le digo, si no fuera por estos, la historia, o sea, por muy interesante que fuera, empezaría, la verdad, pues pudiendo llegar a ser un poquito tediosa. Así que bastante bien, les digo la verdad, les digo en todo el desarrollo ahí que tenemos a lo largo pues ahí de los episoditos, la verdad. Y conforme, o sea, aquí voy a dar mi opinión un poquito, o sea, de lo que me gustaría, o sea, ver para el final, digo, pero esto ya es opinión ya más personal dentro de todo. Y es el hecho, o sea, de que, les digo, yo cuando termino viendo una historia, o sea, me imagino, o sea, siempre me gusta imaginarme, o sea, cómo pues podría llegar a ser el final más idóneo para estas historias, o sea, quién sería la mejor elección, o sea, como pareja, o cómo podría, o sea, viendo qué es lo que quiere plantear el autor, cómo sería lo ideal, o sea, para el desarrollo o desenlace final, o sea, para la obra y tal. Y en este, o sea, debo de decir que tiene todo el potencial para ser una obra de rutas. Y es algo que no se ve, la verdad es que no entiendo por qué los autores no hacen esto. O sea, les digo, sí, para muchos es jugar a lo fácil y podría verse de esa manera, les digo, o sea, si no te lo planteas desde un inicio. Pero les digo, o sea, yo la verdad, o sea, si a mí se me antojara escribir una historia y le dijera, hostia, pues a esto le vendría bien rutas, haría la historia, o sea, con rutas y tal, porque así es como la quiero escribir, no porque me dé miedo, o sea, de que, oh no, pero es que si no hago esto, o sea, se me van a echar el... No, me importaría bastante, o sea, yo quien, mi heroína principal, o sea, es la que elijo y tal. Y en caso, o sea, les digo, de querer hacer rutas, o sea, las haría, o sea, porque me apetece, o sea, me apetece darle un final feliz a cada una de las chicas y tal. Y digo, es al igual que en Amagami, o sea, un final harem, también un final de rutas hubiera encajado.
creo, de manera decente, dependiendo de cómo se desarrollara. O sea, en el anime de las sacerdotisas del templo Amagami hubiera quedado, en el anime de la historia de las quintillizas hubiera quedado perfectísimo. Un final de rutas, la verdad, o sea, encajaría bastante, especialmente al ser hermanas. Y por eso, o sea, aquí también me encaja mucho al ser hermanas, o sea, una ruta, o sea, para cada hermana hubiera quedado espectacular, la verdad. Para la terraza del café, fíjense que, por ejemplo, para la terraza del café un final de rutas no encaja, la verdad. Viendo cómo hay personajes ahí, o sea, que no encajan del todo. Así que ahí tal. Y bueno, de momento son los únicos animes, o sea, que termino recordando por ser los más recientes, o sea, que he terminado viendo, o sea, de este estilo. Pero aquí les digo, un final de rutas, o sea, encajaría bastante, la verdad. O sea, que terminaría dándole ahí su momento, pues, a cada una de las hermanas, la verdad. Pero en fin, digo, ya esto es opinión ahí propia y tal. Ya veremos qué es lo que termina, pues, pensando el autor hacer, pues, con esta queridísima obra suya. Y no voy a hablar de Renta una novia, la verdad, en este anime, a pesar de que sean del mismo autor, o sea, me gustaría, la verdad, pero ya hablaremos de Renta una novia, en mi opinión, que, bueno, ya muchos deberían saber la verdad, cuando tengamos, pues, esta espectacular cuarta temporada de El Renacimiento de el Romcom. Así que, a esperar ahí, a ver, bueno, qué es lo que termino mencionando de esta misma. Pero bueno, de momento creo que es un momento de ir terminando, pues, con esta reacción y este, entre comillas, análisis. Hablando ahí de ya del apartado técnico, un poquito, pues, de la animación, muy bien, la verdad, bastante, no espectacular, pero sí bastante buena, o sea, para el tipo de anime que es, o sea, está bien. Buen fanservice, hay que decirlo. Aunque bueno, hay situaciones donde utilizaron un poquito mucho de humo, la verdad, pero en general ahí los close-ups que hacen están bastante bien, o sea, y que es una obra de comedia romántica sin su característico fanservice, así que y tal, así que pues le digo, bastante decente. La banda sonora también, no siento que haya un tema ahí host, o sea, que destaque, al menos de lo que logre recordar y tal. Pero sí, o sea, maneja bastante decente, pues, para las escenas. Así que pues en ese aspecto también bastante bien. Ahora, hablando de su opening y su ending, hay que decir que me han encantado, la verdad. Mientras más los escucho, más los termino disfrutando. Y bueno, el opening pues tiene ahí su carisma, la verdad, tiene ahí su ritmo, tiene ahí su energía, su vibra juvenil, su vibra ahí, la verdad que encaja, me gusta mucho, o sea, cómo te van mostrando ahí a los personajes y tal, les digo, o sea, con una animación muy buena, la verdad, y tal. Me gustaría, o sea, que reflejaran un poquito más la cuestión del romance en la obra. Creo que es lo único que queda un poquito de lado, o sea, en el opening. Pero en general, al menos la vibra de hermandad, o sea, termina quedando muy bien, la verdad. Así que al opening creo que le terminaré dejando sus 4 estrellas de 5. Pasando a hablar del ending, en un principio tal vez no me convencía tanto, pero mientras más lo oigo, mientras más escucho a las seiyus cantando, mientras más escucho ese coro, más me enamora el ending. La verdad es que es muy mono y tiene un ritmo muy precioso. La verdad que me termina fascinando. Igualmente mostrándote pues ahí a las hermanitas y tal. Y este sí me gusta, sé que da un poquito más de prospecto romántico. Y era cuan menos, pues la canción es bastante... bueno, tiene ahí pues su bastante romance en medio de el tal. Así que muy bien, le digo, me encanta mucho el corito, el honto, el moto. Muy bueno la verdad, así que preciosísimo. Así que al final le terminaré dejando pues sus 4 estrellas, inclusive y media de 5. ¿Por qué no? Me gusta bastante, la verdad, más que el opening.
Y ahora, dándole su calificación pues al anime en general con todo lo que ya he mencionado, creo que no hay dudas de que esto se va a llevar una muy buena calificación. E incluso si les digo, con esta primera temporada me ha gustado más probablemente, o sea, que la primera de Renta una novia, la verdad. Y eso que Renta una novia la disfruté mucho en su primera temporada. La segunda y tal, ya no sabría decirte, o sea, que si ya en todo general con sus 3 temporadas, porque la última, la verdad, con todo este drama de la película y tal, estuvo bastante potente, la verdad, así que, ah, o sea, pero va por buen camino, la verdad, esta familia Chionji, así que sí, fácilmente, o sea, si lo termina haciendo bien, podría llegar a superar a Renta una novia, la verdad, pero por un momento diría que, sí, más o menos, por ahí llegan a andar. Así que al final, y tomen esto con pinzas la verdad, porque les digo, a veces con la euforia del momento, o sea, termino ahí siempre un poquito eufórico, valga la redundancia, con este tipo de historias y tal. Y a veces, o sea, viendo quién es el autor, me gusta también picar un poco a a la gente. ¿Por qué no? ¿Por qué no? O sea, ¿por qué negarlo, la verdad? Así que al final le terminaré dando sus 4 estrellas y media de 5. Digo, tómenlo ahí con, con pincillas el asunto y tal. Nada, está, sinceramente, o sea, entre 4 a 4, le digo 4 estrellas, 4 y media, o sea, para mí 4 y media, pero sí es cierto, o sea, que, porque le veo bastante potencial, pero sí, o sea, 4 estrellas, ese sería lo más adecuadillo, pero, en fin. Así que les digo, rezad para una futura segunda temporada para seguir viendo pues este desarrollo en la familita Shiunji y ver, bueno, los demás arcos de las hermanas pues que faltaron y ver cómo lidiará Arata pues ahora con lo que ha descubierto, qué es lo que hará este trío, o sea, ahora con esta declaración de guerra. Y bueno, ¿qué pasará tanto con Banri y con Seiya? O sea, que todavía pues están ahí un poquito ignorantes, o sea, de lo que acaba de acontecer. Así que ya con esto, hasta aquí queda la reacción. Comenten ustedes qué les pareció el capítulo y el anime en general. Y pues nos vemos hasta la próxima. Chao.